Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado es el poderoso nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios en esta hora por este momento que el Señor nos ha regalado. Bendito es el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan por estos medios. Alabado y bendito es el poderoso nombre de Jesús. Yo quiero, hermano, abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. Bendito es el poderoso nombre de Jesús. Daniel capítulo 1 dice así la poderosa palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspena, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para entrar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Santo y poderoso es el nombre de Jesús para siempre. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Hermano, en esta preciosa hora quiero traer una reflexión acerca del libro de Daniel. El libro de Daniel, este profeta, aleluya, Daniel, es uno de los profetas más importantes en la Biblia. De hecho, todos son importantes. Sin embargo, Daniel fue uno de los profetas, aleluya, que profetizó acerca de los días finales. Es por eso la importancia de este profeta, este siervo de Dios, aleluya. Mi alma alaba y bendice la gloria de Dios. Es uno de los profetas. Junto a él también tenemos a Isaías, también tenemos a Ezequiel, el libro del profeta Joel, aleluya. Estos hombres profetizaron acerca de los últimos tiempos, pero Daniel tiene una profundidad en la profecía acerca de lo que es el rapto de la iglesia y la angustia severa que va a venir, aleluya, en los tiempos finales, en los tiempos donde Jeremías habló acerca de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob, Jeremías 37, habla acerca de los sufrimientos, del padecimiento, del terror, aleluya, que se va a vivir en el tiempo donde Dios restauraría a Israel. Sin embargo, Daniel es aquel profeta que profundiza, es aquel profeta que va más allá, aleluya. Es el profeta que vio, aleluya, en Daniel capítulo 7, vio las bestias del Apocalipsis. También a este profeta Dios le mostró, aleluya, cuando uno como hijo de hombre se acercaba al anciano de día y fue coronado de gloria, de honra y de poder. Bendito es el nombre de Jesús. Hablando acerca, aleluya, cuando a Cristo se le fue dado la gloria, el trono, el poder, una vez que fue resucitado entre los muertos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por eso me gustaría hablar acerca de este profeta, hablar de este libro tan poderoso, aleluya, y aprender de estos hombres, imitar la fe de estos hombres. Por eso, cuando usted lee el capítulo 1, usted está leyendo, aleluya, el cumplimiento profético, aleluya,
de los 70 años que Israel iba a caer bajo el dominio de Babilonia. Israel fue saqueada. Dice la palabra que Dios entregó a Joacín, aleluya, el rey, aleluya, que estaba reinando cuando Babilonia sitió. Era un rey pagano, era un rey falso, era un rey que le gustaba la prosperidad. Había metido en la casa de Dios toda clase de abominación. Y Jeremías en aquellos tiempos estaba predicando acerca de las consecuencias que hay de la rebelión, de la conspiración en contra del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Aquel pueblo, aleluya, tenía por profeta a Ananías el profeta. Era un falso profeta, el cual Jeremías profetizó, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, que Dios iba a cortar a aquel profeta en los tiempos, aleluya, que fuera sitiada aquella nación. Y usted sigue leyendo la palabra de Dios y usted encuentra, aleluya, que todos esos acontecimientos, como dijo el profeta Jeremías, se cumplieron. Ahora, cuando Nabucodonosor sitió a Israel, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, Nabucodonosor hizo que aquel pueblo no pudiera entrar ni salir de Israel. La sitió hasta el punto que aquel pueblo comenzó, aleluya, a padecer hambre, sed. Y llegó el momento, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, aleluya, que cuando él encontró que aquel pueblo se había debilitado en sus fuerzas, entonces arremetió contra aquella nación y la destruyó, como dice la palabra de Dios. Pero sin embargo, se llevó cautivo a los que estaban ahí en Israel. Se los llevó a Babilonia y entre ellos estaba Daniel y un grupo de jóvenes, aleluya, israelitas, que era conforme al linaje real de los príncipes. También hubo otra parte que Nabucodonosor, aleluya, por mandato de Dios, tuvo misericordia y permitió que Jeremías fuera a las tierras que compró de Ananot. Jeremías y un pequeño pueblo fueron para Ananot. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Israel quedó completamente devastada. Israel quedó completamente destruida. El templo quedó completamente saqueado. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando Nabucodonosor hubo llegado a Babilonia, dice la palabra de Dios que mandó a su eunuco a separar de entre los hijos de Israel aquellos que eran conforme al linaje real de los príncipes. Y dice la palabra que se les separó una ración. La Biblia también enseña, aleluya, que se le enseñaran todas las lenguas caldeas. Acuérdense que las lenguas caldeas tienen que ver con cultura, tienen que ver con tradiciones, tienen que ver, aleluya, con raíces, tienen que ver con creencias. Y dice la palabra de Dios que estos muchachos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos nombres que le pusieron, aleluya, en este caso Daniel fue Beltasar, ellos, dice la palabra de Dios que ellos consintieron en su corazón no contaminarse con aquella comida, con aquella invitación que Nabucodonosor estaba haciendo para que ellos vivieran en palacio. Quiero que entendamos esto en esta preciosa hora. Nabucodonosor es un prototipo de Satanás. Es un prototipo de anticristo. Es un personaje que buscó su gloria, que era altivo, soberbio. Era como aquel vástago abominable que hablaba Ezequiel, que fue lanzado del cielo por su rebelión. Era este tipo de carácter. Era un hombre orgullo, soberbio, blasfemo, altivo. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que él vivía en la opulencia. Era un hombre de aquellos tiempos, uno de los gobiernos más ricos. En la imagen que Dios le dio, aquella imagen que turbó su ser, la palabra enseña, aleluya, que el gobierno de Nabucodonosor representaba el oro y el oro estaba en la cabeza de aquella imagen. Es decir, que era un gobierno rico, era un gobierno poderoso. Era un gobierno que reinaba sobre los 4 ángulos de la tierra.
había subyugado a toda la tierra, había vencido a todos los reinos. Él se llamaba soberano. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero dice la palabra de Dios que Él invita, Él trata de seducir a aquellos jóvenes hebreos que eran conforme al linaje real de los príncipes. Y la Biblia habla que solamente 4 no cedieron a esa seducción. ¿Entiende esto? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, en estos días peligrosos que la Biblia habla, aleluya, hay una invitación de parte del espíritu de este mundo. Hay una invitación de parte de la apostasía para que rehuses, para que rechaces, aleluya, el reinado que Dios ha prometido a su pueblo. Escuche esto, dice la palabra de Dios, yo quiero leerlo para que usted pueda entender lo que dice las Escrituras. Dice versículo 3, y dijo al rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Dice la Biblia, y que les enseñase las letras y las lenguas caldeas. O sea, Nabucodonosor estaba interesado, estaba queriendo captar a aquellos que eran conforme del linaje real de los príncipes. Aquellos, aleluya, donde había un llamado, un liderazgo. Aquellos quienes Dios había separado. Satanás estaba interesado, aleluya, en que aquellos que adoraban a Dios, que eran rectos, justos, santos, se dieran a la tentación para que ahora, aleluya, aprendieran las lenguas caldeas, las lenguas paganas, aleluya, aprendieran todo lo que tenga que ver con Babilonia, que la palabra Babilonia representa confusión, para que sí ellos fueran adoctrinados y así pudieran ellos reinar con Nabucodonosor. ¿Por qué la Biblia enseña esto? Nabucodonosor, una de las cosas que él quería es que Israel nunca más adorara a su Dios. Por eso lo primero que hizo fue llevarse los utensilios y los tesoros y lo metió en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Trató de tapar la alabanza. Quitar, mejor dicho, la alabanza. Quitar la adoración. Quitar el servicio a Dios. Y lo segundo que hizo Nabucodonosor fue quitar la semilla. La palabra, el mensaje que Dios, aleluya, con el que Dios había formado a aquellos jóvenes. Porque la intención de Satanás es por medio de estos líderes poder, aleluya, captar la atención del resto del pueblo de Israel. Porque estos eran los que estaban llamados al sacerdocio. Entonces, si Satanás logra, bendito sea el nombre de Jesús, confundir a los líderes, confundir a los predicadores, si Satanás logra, aleluya, vender la idea, tratar de seducir y presentar su sistema de adoración, entonces Satanás sabe que estos líderes son los que iban a manipular los pueblos, son los que iban a manipular las muchedumbres. Y ellos se iban a encargar, bendito sea el nombre de Jesús, de llevar la agenda de Satanás, la adoración falsa al pueblo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero estos jóvenes
no quisieron contaminarse. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir que no quisieron contaminarse? Rechazaron la invitación. Ellos pudieron haber dicho que sí, en los tiempos del cautiverio, aquel pueblo, ellos hubiesen dicho, vamos a estar en eminencia, vamos a estar en las alturas, vamos a estar en palacio, vamos a salir de la esclavitud, vamos a estar en lugares altos. Pero estos hombres no se dejaron seducir. Ellos prefirieron honrar a Dios. Ellos prefirieron, aleluya, sacrificar su vida para Dios. Y dice la palabra, y no quisieron contaminarse con la comida del rey. Es por eso que usted a través de todo el libro de Daniel, usted puede ver la gloria de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a los caldeos. Ellos rechazaron las doctrinas erróneas. Ellos rechazaron la adoración falsa. Ellos rechazaron, aleluya, todo aquello que los caldeos tenían por sus limes. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos los tuvieron por abominación. Entienda esto, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la Biblia enseña que pronto, muy pronto va a ser medianoche, que despertemos del sueño. En pocas palabras, la Biblia está hablando, aleluya, que viene una recompensa de parte de Dios y una corona para los que en Él esperan. Pero que el requisito que la iglesia en este último tiempo debe tener, aleluya, y es establecido por Dios, es no contaminarse con la porción que hoy, aleluya, Nabucodonosor o el príncipe de las tinieblas, aleluya, o el espíritu de este mundo hoy le está ofreciendo a los hijos de luz. Porque fíjese, ¿a quiénes fueron los que Nabucodonosor miró? A los que eran conforme al linaje real de los príncipes. No era cualquiera. Es como en este último tiempo, Satanás no está buscando a cualquiera. Satanás está buscando a los que adoran a Dios, a los que sirven a Dios. Satanás está buscando, aleluya, para confundir, para destruir a quienes, a los que aman a Dios, a los que sirven a Dios en espíritu y en verdad. Por eso la Biblia en el libro de Juan lo dice claramente, probar los espíritus, porque hay espíritus que no vienen de Dios, son espíritus de confusión, son espíritus de engaño, son espíritus de apostasía, son espíritus de libertinaje, aleluya, que quieren mostrarte un evangelio diferente al cual has recibido. Por eso en Gálatas capítulo 1 versículo 6, yo quiero leer esta porción de la Biblia en esta preciosa hora. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Porque a veces nosotros ignoramos las antimañas de Satanás. Y a veces nosotros creemos que Satanás se va a presentar a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús, con cachos, con trinches. Y estamos equivocados. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1 del libro de los Gálatas, versículo 6. Estoy maravillado de que tan prontos hayáis alejado del que os llamó para seguir, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y quiénes son los que quieren pervertir el evangelio de Cristo, pastor? Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que lo que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos predicado o el que hemos recibido, sea maldito. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Satanás se ha metido dentro de la iglesia? ¿Cuál fue la astucia que él usó? La misma que vemos en el libro de Daniel. La misma.
enseñó doctrinas y lenguas caldeas. ¿Quiénes eran los caldeos? Los babilónicos. El gobierno de Nabucodonosor, el reino de Nabucodonosor, Babilonia, confusión, que adoraba las imágenes, que eran un gobierno idólatra, pagano, falso. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿En qué consistía su sistema de gobierno? En sembrar, aleluya, a sus prisioneros, a sus reos, enseñar esa doctrina, enseñar ese engaño, esa maldad. Y cuando usted lee la palabra de Dios a través de todos los tiempos, hay una alerta, una advertencia acerca de este espíritu de error, acerca de esta doctrina de demonios, acerca de este engaño que hoy se está viviendo y que se viene viviendo de la antigüedad. Porque ¿qué es la apostasía? Rebelión. ¿Y qué es lo que es la rebelión? Un espíritu de error, aleluya, un engaño. La palabra de Dios habla, aleluya, acerca de la rebelión que hubo en los cielos, como aquel querubín se convirtió en un vástago abominable. ¿Y por qué se convirtió en un vástago abominable? Porque la Biblia enseña, y lo dice claro, la palabra enseña que se rebeló contra Dios. ¿Cómo así, pastor? Se opuso a Dios, a la ley de Dios. La Biblia lo enseña. Por eso fue echado del cielo. Porque hubo conspiración en él. Rebelión en él. Y arrojó con él la tercera parte de las estrellas. Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué? Porque comenzó a confundir, comenzó a engañar, comenzó a desviar a los ángeles de la verdadera adoración. La Biblia dice que el libro de Ezequiel corrompió la sabiduría, corrompió la adoración. Y estamos viviendo tiempo, bendito sea el nombre de Jesús, que este mismo espíritu ahora está tomando lugar en los últimos tiempos. Si usted puede meditar en la palabra de Dios, aleluya, espiritualmente, porque las cosas de Dios ha de discernirse espiritualmente. La palabra enseña que en los últimos tiempos este sistema de error, este sistema de adoración falsa, este sistema de engaño, esta apostasía, esta rebelión iba a golpear la tierra y muchos iban a ser contaminados. Es por eso que la Biblia dice, aleluya, que no podemos contaminarnos con las herejías, con los engaños, con el evangelio del mundo, del pecado, el evangelio de la prosperidad, que es un evangelio falso. La palabra enseña, aleluya, que en los últimos tiempos iba a haber esta rebelión que hubo en el cielo, iba a tomar fuerza. Y mira cómo Él viene seduciéndote. Por eso la Biblia enseña a la iglesia que no podemos ignorar las maquinaciones. Mira cómo se presentó a Daniel. Se presentó con supuestamente una buena oferta. Pero atrás de esa oferta estaban las garras de Satanás. Porque el enemigo de nuestras almas lo que quiere es destruirte. Y es muy fácil para él destruir. Cuando hay un corazón que no es recto delante de Dios, cuando hay un corazón que no ama la justicia de Dios, cuando hay un corazón que vive en la carne y no en el espíritu, para Él es muy fácil, aleluya, destruir, aleluya, a hombres y mujeres que son inconstantes. Mira lo que dice la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que dice la palabra de Dios que la prueba, los sufrimientos, la escasez, los padecimientos, la etapa que estás viviendo, aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que sientas gozo. Mira lo que dice la Biblia. Que te goces en la prueba.
sabiendo que la prueba produce vuestra fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa para que seáis perfectos. ¿Qué es lo que hace la prueba? Perfeccionarte. ¿Qué es lo que hace, aleluya, las luchas? Perfeccionarte. ¿Qué es lo que hace en la vida que la cual estás viviendo? Cuando tú te entregas a Cristo, te arrepientes de corazón y comienzas a vivir una vida cristiana correcta. Una verdadera vida cristiana. Cuando tú aceptas de verdad a Cristo, cuando de verdad tú te arrepientes y te devuelves a Dios. ¿Qué es lo que hace la prueba? Purificarte, santificarte y vivificarte. Ahora mira lo que dice la Biblia, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el hombre que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿A quién Satanás le es fácil engañar? Al que es inconstante en sus caminos. Aquel hombre o aquella mujer que no tiene sabiduría. Aquellas personas, aleluya, que están viviendo en una prueba, en una situación como la que tuvo Daniel. Acuérdense, Daniel era un preso. Y le garantizo, aleluya, hasta el día de hoy los presos están en mazmorra. Los presos están en lugares no buenos. Y en aquel tiempo que no había leyes, pues las mazmorras creo que eran lugares peores. No había higiene. Estaban todos ahí. Ahí estaba Daniel en aquel lugar. Y de pronto se presenta la oferta de Nabucodonosor. Te voy a sacar de este lugar. Te voy a poner en lugares altos. Aleluya, pero tienes que cambiar la fe, tienes que cambiar el evangelio. ¿Cuánta gente, aleluya, no se han dejado seducir por la mentira, por los decretos y por la falsedad de los falsos apóstoles y profetas? Y se han dejado engañar. Y aceptaron la propuesta. Yo he conocido a pastores en este último tiempo que se acercaron estos enviados de Satanás, los eunucos de Satanás, los consejeros de Satanás, y se acercaron y se sentaron con ellos y le dijeron: si quieres tener una iglesia grande, una iglesia próspera, si quieres cambiar tu vida, aleluya, debes de aprender las enseñanzas, aleluya, del vino nuevo. Y no estamos hablando del vino nuevo de la iglesia, sino el vino nuevo falso de los apóstoles modernos de hoy. Este vino, aleluya, que es falso. Porque hay un vino nuevo que es el evangelio. Pero este vino nuevo es la reforma apostólica y profeta, reforma apostólica profeta de los grandes de hoy, de los grandes de la apostasía de hoy. Y aquel pastor en su desespero se dio a los encuentros como usted ve hoy. Aleluya, los encuentros que son diabólicos. Se dio, aleluya, a las doctrinas falsas. Se dio, aleluya, al comercio. En pocas palabras, desechó lo que Dios había puesto en su corazón, porque no tengo duda, aleluya, que él fue sembrado con la palabra de Dios, pero que dice la palabra, pero vino Satanás y se la robó por medio de la tentación. Esa doctrina está hoy pegando en la tierra. Falsa doctrina, falsos profetas, falsos maestros, revelando, aleluya, a la iglesia contra Dios por medio de decretos y enseñanzas mundanas, del siembra, de pacta, siembra 100 que Dios te va a dar 200. Da una ofrenda a Dios que te duela y Dios va a multiplicar la ofrenda que tú des. El evangelio del dinero, el evangelio del comercio. Esa misma oferta hoy está golpeando la tierra. Probablemente muchos están en situaciones difíciles, en pruebas. La Biblia habla de la prueba. Pero la prueba, aleluya, de Dios te perfecciona, te santifica, te purifica. Como estaba Daniel.
Si usted lee la palabra de Dios, Daniel estaba pasando por un proceso porque había una gloria más grande que había de desatarse sobre él. Y sabemos cuál fue la gloria. Los cielos sobre Daniel se abrieron y vio las maravillas de Dios. Yo sé que muchos quieren ver la maravilla de Dios, pero para tú poder ver la maravilla de Dios no puedes contaminarte. Tienes que cerrar tu corazón al pecado, al mundo, a la apostasía. No puedes, aleluya, vivir como los demás. Vimos la gloria de Dios. Vimos, aleluya, los misterios que Daniel habló. Y la gloria que se derramó sobre su ministerio. Pero esta gloria se derramó porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y ahí está el problema. Hay muchos cristianos que dicen: pastor, pero ¿cómo hago? Mi amado hermano, Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Ahora tienes que tú proponerte. Está en tu corazón no contaminarte. Está en tu corazón apartarte del pecado. Está en tu corazón cerrar las puertas al mundo. Está en tu corazón. Él ha dado la victoria a la iglesia. Aleluya. Pero esa victoria reposa en ti cuando propones en tu corazón servirle a Él. Dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse. Y mira que en este mundo hay muchas ofertas de contaminación. Hay muchas ofertas en este mundo. Este mundo está lleno de ofertas. Y dentro de las iglesias está lleno de todo tipo de tentaciones que Satanás presenta a la iglesia. Si quieres ser rico, si quieres ser próspero, por ahí tienen, aleluya, la apostasía. El mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, está presentando una llave que abre la puerta del éxito. Cristianos predicando rebelión, apostasía, doctrina de demonios. Aleluya, la llave del éxito. ¿Y cuántos no están corriendo tras esas disoluciones? Estamos viviendo los últimos tiempos. El rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. Las cosas que estamos viviendo son terribles. Lo he dicho antes. Los profetas de los últimos tiempos están entre nosotros. La gloria está sobre ellos. Aleluya. La nube visitó a los profetas en Kisumu. Después de la visitación de aquella gloria de Moisés que hace 3000 años, aleluya, que se había escondido del hombre. Hasta que vinieran, aleluya, los profetas de Dios de Apocalipsis 11. Y ahora que llegaron estos profetas, la gloria descendió y con él la bendición y también el juicio a las naciones. Estamos viviendo definitivamente los últimos tiempos. Pero este es el día, aleluya, en que tú tienes que reflexionar en tu vida espiritual. La Biblia dice: un poco de levadura leva a toda la masa. La Biblia habla, lo acabo de leer, sobre el peligro de la inconstancia. Gente que es inconstante en los caminos de Dios. Gente que es como la ola del mar, llevada por el viento, llevada por doctrina, llevada por pensamiento. Este es el tiempo, aleluya, del arrepentimiento. Este es el tiempo de ser fiel a Dios. Este es el tiempo de poner la mirada en los cielos. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Este es el tiempo de despegarse de este mundo. Porque dice la Biblia, Daniel propuso no contaminarse. ¿Y cuántos propuestos en este último tiempo no contaminarse? Dice la Biblia, no contaminarse. Y repito, y Daniel estaba en una mazmorra. Era preso. Estaba en un lugar que nosotros estamos mejor que Daniel para la gloria de Dios y por gracia y misericordia. Porque usted está en una casa con aire acondicionado, tal vez no con mucho de lo que la gente del mundo tiene, pero tienes el sustento. Tienes libertad para adorarle. Daniel estaba bajo un dominio caldeo, bajo la presión del diablo, de Satanás. Pero ahí en ese lugar, aleluya, él propuso en su corazón seguir sirviendo a Dios. Él propuso en su corazón seguir postrándose ante Dios. Él propuso en su corazón apartarse de aquella sociedad. Por eso es que Dios lo honró. Al punto
que cuando los enviados de Satanás, los gobernantes, lo vieron adorando a Dios y no al decreto de Nabucodonosor, que era aquella estatua, o de Asuero, al decreto de Asuero, que era aquella estatua. La Biblia dice que fue echado en el foso de los leones. Pero como Daniel era fiel a Dios, la Biblia dice que Dios envió a su ángel y selló la boca de los leones. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Esto quiere decir mucho. Porque en este último tiempo Dios también está comprometido a librar la iglesia. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, donde este espíritu de muerte está golpeando la tierra, Dios está librando a los fieles, a los que no se han contaminado, a los que todavía guardan los principios de Dios, a aquellos que todavía que buscan la rectitud y la santidad, a aquellos que se humillan delante de Dios. Dios los sigue guardando, a los que tienen el corazón limpio. Porque la Biblia lo dice. Dios libró a Daniel en medio de aquella apostasía, en medio de aquella rebelión, en medio de aquella adoración falsa. Dios lo libró de la boca de los leones. Como la iglesia de hoy. A la iglesia pura. A la iglesia que se humilla, que se arrepiente. A la iglesia fiel que no ha cambiado su primogenitura por un plato de lenteja. Que eso fue lo que hicieron los demás hebreos que andaban con ellos. Solo 4 propusieron no contaminarse. Sadrach, Mesach, Abednego y Belsasar, que es Daniel. Solo ellos propusieron no contaminarse con la ración del rey. No estaban interesados en la oferta del rey. Pero en este último tiempo, aquellos que no quieren contaminarse con el mundo, con la apostasía, aquellos que todavía quieren separarse para Dios y luchan, porque es una lucha, y se esfuerzan, porque es un esfuerzo el que usted tiene que hacer. Encerrar las puertas al mundo, encerrar la puerta al pecado, a la inmoralidad. A estos Dios también está librando y librará. Y no solamente librará, sino que dice la palabra, y te guardará de la prueba de ira que va a venir sobre esta tierra. O sea que el compromiso de Dios es por toda la eternidad. Pero ¿por compromiso con quién? Con los que guardan el evangelio de Cristo. Con aquellos que son humildes de corazón. Con aquellos que han entresacado las cosas viles. Veníamos del mundo. Traíamos vileza. Traíamos maldad. Pero cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos de esa maldad y empezamos a entresacar lo vil, como dice Jeremías capítulo 15, versículo 15. Empezamos a entresacar las cosas viles de lo precioso. Empezamos a separar la levadura del pecado. Estos son los tiempos, aleluya, que Dios está dándole a la iglesia para una reflexión. Estos son los días de la santificación. Dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, ya habéis sido libertados del pecado, ahora tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Estos son días que tenemos que santificarnos, estos son días que tenemos que purificarnos, estos son días de que tenemos que vivir para Dios, luchar contra los deseos de la carne, luchar contra los deseos del mundo. Estos son los días que tenemos que cerrar la puerta al espíritu de este mundo y volvernos a Dios en justicia y en santidad. Por eso yo te animo en esta hora que seas fiel hasta la muerte, porque Él te dará la corona de vida, aleluya, que el justo juez dará a aquellos que le esperan. Dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Te animo que seas fiel. Te animo en este último tiempo que no te contamines. Te animo en este último tiempo que soportes la tentación. En este último tiempo te animo, aleluya, que seas agradecido con Dios. En este último tiempo te animo, hermano, que te arrepientes y te humilles.
pastor, y de que no tenemos que arrepentirnos de los pecados, de la maldad, de la situación de nuestras naciones, de nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios, tenemos que suplicarle a Dios que tenga misericordia, que nos perdone, que nos santifique, que nos haga tenido por digno de escapar de la hora de prueba que ha de venir sobre esta tierra. Este es el tiempo donde tenemos que rasgar nuestros corazones, y no los vestidos, sino los corazones, de corazón sincero, reconocer nuestra condición y pedirle a Dios que tenga misericordia. Dice la palabra, y Daniel no se contaminó con la porción del rey. Por eso fue que Dios lo honró. Este es el tiempo, aleluya, donde Dios está buscando un pueblo que no se contamine, un pueblo que se separe, un pueblo que le cierre las puertas, aleluya, a este espíritu del mundo. Un pueblo, aleluya, que le cierre las puertas a la seducción, que no se deje seducir, sino que le dé la espalda a las cosas de este mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, Jesucristo está a punto de levantar la iglesia. Tienes que prepararte. Prepárate, hermano. Santifícate. Purifícate. Quita la mirada de las cosas de este mundo que son perecederas. La Biblia dice, el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.